Hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Carlos Antonio Cuevas Stringlos, rector de IGACEM, y les doy la más cordial bienvenida para la conferencia que el día de hoy tenemos. Y bueno, como es habitual, le quiero pedir al señor Iván Cervantes que por favor nos pase los videos para el inicio de esta sesión. Adelante, Iván, por favor. El Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial te invita a cursar una licenciatura en Enfermería y en Trabajo Social, además de una maestría en Administración de Hospitales y doctorado en Educación. Todo en su Escuela de Ciencias de la Salud, IGACEM. Contáctanos. Bienvenido a IGACEM, una institución conformada por especialistas en educación y desarrollo empresarial con más de 25 años de experiencia, cuyos valores son el compromiso, la honestidad, la dedicación al alumno, el respeto y la calidad académica, y busca innovar pedagógicamente en la descripción de competencias, manera de trabajar y los productos obtenidos. En IGACEM puedes cursar el nivel medio superior, la licenciatura, maestrías y doctorados. Ofrecemos licenciaturas en Administración, Mercadotecnia, Contaduría, Enfermería, Pedagogía y Psicología. Maestrías en Administración de Hospitales, Municipal, de Empresas, Planeación y Gestión. Doctorados en Alta Dirección, Derecho y Educación. Y una gran variedad de diplomados, desde Administración de Hospitales hasta Diplomado en Recursos Humanos, o diplomados enfocados en el sector salud, desde Administración de Hospitales hasta Mercadotecnia Médica. Además, te ofrecemos una gran variedad de cursos para crecer tanto profesional como personalmente. Nuestro valor agregado, la mejora continua y nuestra capacidad profesional. Además, contamos con 25 años como institución y capacitamos a una gran variedad de empresas. Como alumno, debes cuidar las instalaciones y presentar las evaluaciones en tiempo y forma. Recuerda conocer y cumplir con las disposiciones del reglamento, diseñado para que tu vida universitaria sea excelente. Toma en cuenta que todas y cada una de nuestras reglas son para que tú y tus compañeros convivan mejor. Y no olvides realizar todos tus pagos en tiempo y forma. Pero sobre todo, recuerda mantener el buen nombre de nuestra universidad en actividades, concursos e intercambios nacionales e internacionales. Bienvenido a nuestra historia. Incorporados en un inicio en la Universidad Motolínea del Pedregal y en una segunda etapa con la Universidad Aliat. Hoy, incorporado a más de 20 universidades. Contáctanos, será un placer darte la bienvenida. IGACEM, Instituto de Gestión de la Alta Calidad Empresarial. Muy bien, bueno, también les quiero comentar que tenemos una nueva maestría. Es la maestría en Dirección y Administración de Instituciones de la Salud Pública. La próxima semana, el día viernes, pensamos abrir un grupo. El horario de impartición será de 18 a 22 horas, por si hay alguien que le interese. Y bueno, pues el día de hoy tengo el enorme gusto de presentarles a una de nuestras alumnas estrella. Es la doctora Alicia Lira. Ella estudió la licenciatura en medicina y bueno, estudió con nosotros la maestría en administración de hospitales y posteriormente el doctorado en educación. Tiene más maestrías, tiene más doctorados, especialidades. Es una persona muy preparada, ejerce su carrera como médico en el Hospital de la Mujer aquí en Toluca, en el Estado de México. Y bueno, pues en este día la doctora Alicia nos va a presentar el tema de la anticoncepción en los adolescentes. Bienvenida, doctora Alicia. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor Carlos. Buenas tardes a todos. Es un honor para mí el que mi maestro me haya invitado a compartir algo de experiencia en mi actuar médico. Muchas gracias. Bueno, pues el tema que yo elegí es anticoncepción en adolescentes, porque pues yo sé que la mayoría de ustedes pues son trabajadores de la salud. El enfoque que le voy a dar a este tema es un enfoque sobre todo de tipo social y cultural.
La que sigue, por favor. Muy bien, entonces primero tenemos dos definiciones de adolescencia. Quiero decirles que yo muchos años manejé la definición de la Organización Mundial de la Salud, donde menciona que es el transitar de aquella persona entre lo que va a ser un individuo, un niño que va a tener su identidad personal, pero que esta adolescencia termina cuando esta persona ya es capaz de valerse por sí mismo en cuanto es la cuestión de tipo sobre todo económico. Sin embargo, pues yo les puse estas dos definiciones porque me parecieron muy buenas. Y bueno, una es la teoría psicoanalítica de Ana Freud, que me voy a permitir leerles, y dice que es una desvinculación con la familia. Aquí es sobre todo donde el adolescente o el puber está en controversia ya con el padre. Cuando uno es niño, uno le cree todo al papá y a la mamá, pero cuando ya entra uno en la etapa de los 12 años aproximadamente, es cuando empiezan ya las cuestiones de no me parece, no estoy de acuerdo contigo. Otra dice que se opone a las normas y a las reglas. Eso yo lo recuerdo mucho porque mi hermana, bueno, trabajó en secundaria y son chicos muy rebeldes. Tuve yo la experiencia de poder dar pláticas a nivel kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta facultades relacionado con la cuestión sexual, con la cuestión anticoncepción en los adolescentes. También establece nuevas relaciones al exterior. Aquí es en donde el adolescente o el chico o la chica se van a identificar más con sus iguales. Ellos se van a sentir más, les van a creer más lo que les dicen sus iguales, incluso que lo que les dicen los adultos. Y bueno, también encontré otra teoría sociológica que me parece también muy buena, nada más que no supe quién fue el autor. Y bueno, aquí dice que la adolescencia es un constructo social, no precisamente biológico. De esto yo recuerdo porque un doctor que se llama Enrique Dulanto, no sé si todavía viva, yo hice un diplomado con él en adolescencia integral y él nos decía que era efectivamente un constructo de tipo social, más no biológico. Y él lo relacionaba, por ejemplo, con las culturas de nuestros antecesores, como los aztecas, los zapotecos. Ellos preparaban a los niños para ya ser adultos. Entonces la adolescencia en realidad no existía. Por eso es que es un constructo de tipo social. También hay influencia de factores culturales. La anterior, por favor. También hay influencia de factores culturales, porque ahora ya la adolescencia antes terminaba alrededor de los 18 años, después la OMS le aumentó a los 21 años, y ya ahora con las carreras que realiza el joven, en donde tiene que hacer una licenciatura, y ahora no es suficiente y tienen que hacer una maestría, entonces incluso la ha prolongado hasta los 29 años. La construcción biológica humana no determina moldes particulares de conducta. Exactamente, porque una cosa es la cuestión de evolución biológica, de crecimiento y desarrollo, y la otra cuestión es la conducta del joven. ¿Por qué? Porque también a esta edad es una edad en la que todavía no tienen una adultez, por así decirlo, en donde el chico le va a faltar todavía parte de lo que es un valor cardinal, que es la templanza. En este caso es sobre todo en la toma de decisiones. Y luego dice que es el resultado de tensiones y presiones que vienen de la sociedad. Así es. Ahora sí la que sigue. Entonces, fíjense ustedes, yo quiero hacer comentarios acerca de la sexualidad, porque nosotros empezamos desde ahí para ver en relación con los métodos anticonceptivos y el ver a qué edad inicia la vida sexual el joven.
Entonces, a mí me gustaría que alguien de ustedes me platicara qué han dicho, qué le dijeron en la escuela acerca del desarrollo sexual y si les llegaron a hablar de anticonceptivos, bueno, ¿qué fue lo que les dijeron en la escuela? Yo por ahí veo un nombre que dice David F. No alcanzo a ver bien el nombre de él. Me gustaría que me dijera a usted qué le dijeron en la escuela acerca de su desarrollo sexual o sobre los anticonceptivos. ¿No? ¿Alguien más que quisiera participar? Muy bien. Pues miren, cuando ya levantó la mano Pedro García. Ah, no, no, no. Oh, maestro Salomón, por favor, si me puede usted compartir. Hola, doctora, ¿cómo está? Buenas noches y buenas noches, maestro. Doctor Carlos, buenas noches y buenas noches, compañeros. Bueno, me ubico en la época de la secundaria y en la época de la prepa, ¿no? Y si nos vamos más a la primaria, estoy en la quinta década de vida. Y bueno, era muy, los anticonceptivos prácticamente los vimos un poco más en la secundaria y en la prepa, en donde nos hablaban de que existían métodos de barreras, que existían anticonceptivos de orden natural, permanentes, temporales. Esa era una generalidad. Obviamente ya cuando entras a la facultad y vas viendo otros esquemas y posteriormente ya en la praxis, uno se da cuenta, bueno, de la importancia de estos métodos y bueno, que esto nos permite el control de la natalidad y la paridad satisfecha, por citar ejemplos. Esa sería mi opinión, doctora. Muchas gracias. Pues fíjense, de la experiencia que yo he tenido en acudir a las escuelas, fíjense ustedes que el catedrático, tanto de primaria, secundaria, prepa, no están preparados muy bien para dar este tipo de temas. Entonces, todavía yo encontré algunos maestros que se oponían a que uno les hablara sobre anticonceptivos a los chicos. Entonces, era como que algo o sea, a mí me invitan a dar un tema, pero a la vez el maestro como que dice, pero no estoy muy de acuerdo con lo que dice la doctora, incluso enfrente del joven, ¿no? Entonces, así como que los confundía. En lo que yo recuerdo de mi desarrollo sexual, el maestro me lo dio en la primaria, fue un varón, y se comportó de una manera muy, muy madura, y la forma en que nos transmitió nuestro desarrollo sexual fue muy, muy bueno. ¿Alguien de ustedes me puede compartir sus papás qué les comentaron acerca de su sexualidad o de los métodos anticonceptivos? Por ejemplo, a mí no me comentaron nada. ¿Perdón? A mí no me comentaron nada. Mis padres eran muy cerrados en ese aspecto. De 10 años, y entre mis compañeras escuché que decían que Marta ya le había bajado la regla. En mi ingenuidad dije, le bajó la regla. No, no es broma, ¿eh? Así me pasó. Entonces yo dije, le bajó la regla. Y la volteaban a ver a las piernas. Entonces yo volteaba a verle la pierna para ver si ella tenía una regla de medir. Yo eso es lo que me imaginé que era la regla a los 10 años. Ya después, pues cuando ya nos dio la plática, como a los 12 años que nos dio la plática el maestro, entonces supe lo que era la menstruación, pero mis papás, ninguno de los dos me dijo nada. En la actualidad hay papás que están a favor del uso de métodos anticonceptivos, incluso los mismos papás llevan a los adolescentes a consulta anticonceptiva. Y hay otros papás que todavía están en contra, o en las farmacias, por ejemplo, que cuando cuando se legalizó el uso sin receta de la píldora de emergencia,
Yo recuerdo comentarios de personas que yo conozco que tienen farmacias que se espantaban porque las niñas de calceta de secundaria iban a pedir su píldora de emergencia. Y entonces, en lugar de favorecer, si la niña ya deseó tener su vida sexual y el de la farmacia no le quiere vender la píldora de emergencia, entonces cómo estamos, ¿no? O sea, por un lado te dicen que sí y llegas a querer comprarlo y ya te dijeron que no, que cochina o eres una cualquiera, no sé. Y el médico, ¿alguien tuvo alguna experiencia que el médico haya ido con ustedes a sus escuelas a darles temas de desarrollo sexual o de anticoncepción? Entonces los médicos decimos que sí, que inicien su vida sexual cuando ellos quieran, que existen estos métodos anticonceptivos y les decimos lo que pueden utilizar o incluso se les explica en la práctica del uso del condón, por lo menos, y entonces él dice, sí, adelante. ¿Y qué ha dicho el cura, el pastor o el guía espiritual? ¿Alguien de ustedes llegó a hablar con ellos acerca de la sexualidad y del uso de anticonceptivos? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo creo que la iglesia siempre ha sido muy reservada y cuando se tocan ese tipo de temas, lo que el padre comenta siempre es que son los hijos que Dios te dé y si te vas a cuidar, pues tendría que ser con un método anticonceptivo que la iglesia permite, que es el Billings o el ritmo, nada Así más. es, el Billings o el ritmo. Y Sí. luego, ¿qué les han dicho sus amigos? ¿Ustedes recuerdan qué les dijeron sus amigos cuando ustedes querían tener vida sexual o que tenían inquietudes hormonales, inquietudes de placer sexual? ¿Alguien recuerda de los amigos qué fue lo que nos dijeron? Pues yo de lo que recuerdo es que nos decían que nosotros con la primera vez que tuviéramos el coito no nos íbamos a embarazar. O a veces me decían que no me dejara besar en el cuello porque me iba a embarazar. Eso es lo que yo recuerdo. O sea, yo no sé qué tenía el cuello, pero decían que a través del cuello yo me embarazaba. Eso es lo que yo recuerdo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí existe una situación como de doble moral. Y aquí es donde el joven, hasta la fecha, porque ya tenemos como 70 años con los métodos anticonceptivos, hasta la fecha, siguen confundidos por esta situación precisamente. Todas las personas y toda la sociedad que interviene acerca de su desarrollo sexual y de su vida sexual, de su placer sexual, de su forma de evitar el embarazo. En las escuelas me decían las chicas que les decían que se pusieran Coca-Cola en la vagina y que con eso no se embarazaban. Otros chicos me decían que si fumando tabaco mentolado se quedaban estériles. O de lo de la masturbación, ¿no? Lo clásico de que si te masturbas te van a salir cabellos en las manos. Muy bien, la que sigue, por favor. Y entonces nosotros nos vamos a dar cuenta que va a existir una gran deficiente educación sexual en los adolescentes y los adultos. Ustedes les preguntan a los papás de los jóvenes y hasta la fecha varios de ellos no saben o no tuvieron esa oportunidad porque sobre todo en los pueblos todavía no se toca al 100 ese tema. Y entonces nosotros vamos a tener que va a haber una represión y una prohibición, ¿verdad? Porque como les dije, la chica que va a buscar la píldora de emergencia, pues
decide mejor esconderse, irse, usar otra cosa, bolsas de plástico. La educación en los métodos anticonceptivos, pues hasta la fecha nosotros nos damos cuenta que en realidad el joven, el adolescente, como nosotros como médicos, que el joven no es el que menos utiliza un método anticonceptivo. O sea, el joven, en este caso lo voy a poner de los 19 años para abajo, sobre todo de los 17 años para abajo. Yo creo como un 20% acepta un método anticonceptivo. Todos los demás no aceptan métodos anticonceptivos. ¿Sí? Otra cosa que no nos favorece, pues es lo que ya les comenté a ustedes, que es la doble moral. ¿A qué edad van a iniciar su vida sexual? El joven, de manera general, inicia su vida sexual ahorita, aquí en México, entre los 15 y los 16 años. Muchos de ellos lo hacen por gusto, por placer, es como cuando decimos que se nos eleva la hormona. Otros porque se sienten presionadas con el novio, porque si no tienen vida sexual, las van a dejar. O si quieren usar condón, les dicen, si quieres placer, pero sin condón. Entonces, o hay muchos chicos que por soledad, también me han contestado que por soledad ellos tienen su vida sexual. Por falta de amor en su hogar también. Y bueno, pues también algo que a mí me parece que es algo deficiente es lo del aborto legal, porque el aborto legal, en realidad, bueno, en unas partes dicen que inició en Rusia, otros dicen que empezó en Europa y otros dicen que empezó en Asia. Yo digo que empezó tal vez en Asia por lo de la tanta explosión demográfica. Pero esto no nos ha llevado a mucho porque pues existe el síndrome del aborto, del posaborto legal, en donde a la joven le disminuye su autoestima, en donde ella se vuelve a embarazar porque quiere recuperar lo perdido, o ya se le hace como costumbre, me embarazo y aborto legal, me embarazo y aborto legal, entonces ya lo toman como método anticonceptivo. Y bueno, el uso indiscriminado de la píldora de emergencia, que más adelante voy a tocar ese tema. La que sigue, por favor. Entonces, aquí hay una paradoja, que la sociedad adulta pretende que a partir de una educación sexual irresponsable, quiere que la juventud y la adolescencia vivan una sexualidad responsable. La que sigue, por favor. Si alguien quiere hacer algún comentario, con gusto. Bueno, pues en México, las y los jóvenes dicen que inician su vida sexual entre los 15 y los 19 años. La gran mayoría de ellos sabe o conoce un método de condón y o algún anticonceptivo, como la pastilla, el implante, o pastillas y el implante es lo que más sabe. Pero pues más de la mitad dice aquí que no lo usan. Les decía yo que alrededor del 80% no usa un método temporal, pero de tipo hormonal. Sí usan el condón, sí usan un poquito más el condón. ¿A qué sigue, por favor? Y bueno, ya hablando en las cuestiones de lo que es la anticoncepción en la adolescencia, nosotros tenemos que aquí en nuestro país ya está legalizado. ¿Esto qué quiere decir? Que si una joven de 14 años va solita al consultorio a solicitar orientación de métodos anticonceptivos, nosotros se los damos sin necesidad del consentimiento de sus padres. Porque aquí está en la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, en el capítulo 8, donde dice del derecho a la salud, en el artículo 28, en el inciso F,
dice que tenemos que ofrecer atención pre y postnatal a las madres de conformidad con lo establecido en la ley. De hecho, ya hasta se formó clínicas de la adolescente en ginecología, que eso antes no existía. La clínica de la adolescente pertenecía a pediatría, pero como ya las chicas se embarazan de más o menos entre los 14 años para arriba, entonces ya se abrió esa clínica, porque esos embarazos se consideran de alto riesgo, porque ellas no saben a veces lo que es una infección, lo que es un dolor de parto. Entonces ellas traen varias complicaciones, pero por lo mismo, porque ellas tienen muchos temores, muchas cosas no las saben o no las preguntan cuando van a la consulta, y entonces por eso se formó esta clínica, en donde tiene que intervenir un equipo multidisciplinario, como es el psicólogo, el trabajador social, el médico, la enfermera, ¿sí? Y luego en el inciso G dice que hay que atender de manera especial a las personas que tienen, a los jóvenes que tienen sus infecciones de transmisión sexual, que es de lo más frecuente que padece el adolescente, las infecciones de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano, la clamidia, la garnerela, el herpes, etcétera. Entonces, de eso sí, hay muchas. Y bueno, lo que nos compete es el inciso H, que es establecer las medidas para prevenir embarazos tempranos y no deseados. Y entonces está ya establecido como una ley, es una ley federal, y por lo cual nosotros no necesitamos el consentimiento de sus padres. La que sigue, por favor. Y bueno, entonces existe en el área médica también el área de salud sexual y reproductiva. Y nos comentan que los principales riesgos en esta población adolescente son que el inicio de vida sexual a veces no es elegido, es involuntario o desprotegido en su vida sexual. Pues la exposición a los embarazos no planeados, no deseados, y pues en condiciones de mucho riesgo de complicaciones en el embarazo. Pues la exposición también a una infección de transmisión sexual. Es muy común en el adolescente, porque el adolescente dicen que tienen el noviazgo en monogamia en serie. Quiere decir que hoy tengo un novio y estoy con él 8 días, y luego estoy con otro novio 3 meses, o con otro 1 año, y digo que yo soy fiel y que nada más soy monógama porque nada más tengo un novio. Pero es en serie, y por eso es de que las infecciones de transmisión sexual ellas las tienen, pero muy seguido. Incluso algunas de estas infecciones nos pueden llevar a lo que es la esterilidad a futuro. ¿Sí? Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, pues como les comentaba a ustedes que yo les quiero hacer un enfoque de tipo social y cultural, los jóvenes de ahorita son la generación Z o la generación zombie, que son aquellos jóvenes que nacieron entre el año 94 y el 2010. Los miembros utilizan Internet pues desde muy jóvenes y se sienten cómodos con la tecnología y el mundo digital. Entonces yo tengo una hija zombie y ella en realidad yo creo pasa más de la mitad del día con el celular, ¿sí? Ya sea por tareas, ya sea porque está platicando, ya sea porque hace sus reuniones con sus amistades ahorita con lo de la pandemia, por lo que sea, pero ella siempre está con su celular. Se pone de nervios cuando pierde el celular. Y bueno, esta generación es del 94 al 2010. Y bueno, la próxima generación se llama Alfa, que ya son ellos nativos digitales, así le llaman, y que va a ser los que están nacidos del 2010 al 2025. Y es la primera generación digital. La que sigue, por favor. Muy bien. No sé si pudiera aumentar, no alcanzo a ver muy bien la diapositiva, pero bueno,
¿Cuáles son las características de esta generación Z? Pues que ellos van a trabajar, pero porque ellos quieren lograr un éxito personal, ¿sí? Si no les gusta el trabajo, lo dejan. Si no les pagas bien, te van a dejar, ¿sí? No es como en mi generación, yo soy de la generación X, y bueno, a nosotros lo que nos enseñaron, o en lo que yo viví en mi época, es de que yo tenía que encontrar un trabajo fijo y amasar y amasar y amasar dinero. El Z ya se va a preocupar más por la sociedad, por la ecología. Ellos se fijan mucho en todo lo que son las diferencias de género, que yo, bueno, ahorita todavía estoy en ese estudio de lo que es el pansexual, el queer, el transexual, el hermafrodita. Entonces, ellos se saben todas esas clasificaciones de lo que es lo nuevo del género, ellos saben todo eso. Y muy bien. Y pues entonces dicen que están íntimamente ligada a la tecnología. Muy bien. La que sigue, por favor. Bueno, ¿qué es lo que nos preocupa de esta generación? Dice, aunque su tema prioritario es el ambiente, la ecología, no sé cómo ha sido la educación en la escuela de mi hija, de la verdad no he tenido la oportunidad de platicar con ella, pero ella está muy preocupada por todo lo ecológico, por todo la basura, por todo el clima, el cambio climático. Ella vive muy angustiada, incluso conmigo se pone de nervios porque si voy a comprar no sé, un atole, por ejemplo, y que viene en un vaso de esos de unicel, mi hija casi me dice que debo de llevar mi vaso para que ahí me sirvan mi atole y no tire yo a la basura ese unicel. Pues ellos van a estar, dice creación de empleos en el 91%. Sigue siendo un tema importante que la generación desea que las compañías atiendan, o sea, en relación a lo que es el trabajo. Seguido por la igualdad étnica. Eso sí, también yo lo he notado en mi hija. O sea, entonces todos los seres humanos somos iguales. Están preocupados por el acoso sexual. Ella incluso a veces como que teme salir sola. Y luchan mucho por la igualdad de género. Mi hija ahorita vive en Puebla, allá está estudiando, y el día 8 de marzo se fue a la marcha por la conmemoración o la reflexión que se tiene que hacer de todo lo que ha pasado la mujer para tener esa igualdad. La que sigue, por favor. Los temas sociales son de mucha relevancia para el joven. Mi hija me habla de la política, por ejemplo, ella está muy en desacuerdo con el presidente que tenemos ahorita, me da mucho sus puntos de vista, cosa que yo recuerdo que cuando tenía su edad de ella, sinceramente a mí no me interesaba tanto el tema político. Sin embargo, esta generación sí se compromete mucho con las cuestiones políticas y de libertad de expresión. No alcanzo a leer la del número 1, maestro. No sé si usted me puede ayudar, maestro Carlos. Ya. Dice, los medios sociales son tan relevantes en sus vidas que no pueden dejar de compararse con la vida virtual de sus amigos online. Fíjense ustedes que algo que yo observo, porque también doy clases gracias maestro, doy clases en la facultad, y bueno, yo ahí tengo algo todavía de millennials, y ellos se preocupan mucho por lo que les den like, o bien se preocupan mucho cuando los critican.
cuando los critican, así como que ya cuando se dan cuenta que en el Face los están criticando, o en el WhatsApp, en los grupos, no sé, y entonces el joven como que al otro día hasta ni quisiera presentarse a la escuela o no quiere salir por lo que han hablado de ellos. Ellos se preocupan muchísimo por esa situación. Muy bien, la que sigue, por favor. Y bueno, pues ya para tocar lo que es el tema de la anticoncepción en la adolescencia, es un grupo etario aparte, o sea, es un punto y aparte de lo que es el adulto, porque como les decía a ustedes, pues es un joven que todavía no está en su desarrollo pleno. Pues vamos a tomar en cuenta el grado de maduración biológica. No es lo mismo darle un anticonceptivo a una joven de 12 o 14 años a darle un anticonceptivo a una adolescente igual de 18 o 19 años. Tiene que ser un método sobre todo que sea reversible. Aunque les voy a platicar que hemos tenido en el área médica chicas que tienen 17 años, que ya es su tercer o cuarto embarazo, o su tercer cesárea, y pues en ellas ya se les hace la salpingoclasia. En realidad el método quirúrgico no les afecta el hecho de que tengan esa edad de los 17 años. No, una joven que me llegó no hace mucho, con síndrome de Down, ahí la mamá la lleva porque entonces la pueden violar y la pueden embarazar. Ese síndrome de Down que tiene esta chica son de las pocas que menstruan, porque generalmente el síndrome de Down no menstrua, entonces no ovula. Y bueno, pues algo que es también importante es que sea de fácil uso y adecuado a su actividad sexual. No es lo mismo una chica que ha tenido una sola pareja sexual a una joven. He visto pacientitas que están en Villahogar, en donde los papás venden a sus hijas. Entonces, una de ellas que sí me sorprendió mucho, tenía como 14 o 15 años, y yo le pregunté que cuántas parejas sexuales había tenido, y me dijo que como 50. O sea, tal vez ha tenido más todavía vida sexual. Entonces es muy importante para nosotros poderle ofrecer el método a la usuaria, a la adolescente. Muy bien, la que sigue, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer antes de ofrecer los métodos anticonceptivos? Pues desde luego que conocer su historia clínica, como son sus antecedentes de enfermedades que ella padezca. No podemos darle cualquier método a una chica que padezca de lupus, a una chica que padezca hemofilia, a una chica que padezca insuficiencia renal, no le vamos a dar cualquier método. El número de parejas sexuales que ya les había comentado, a qué edad inició la vida sexual. Entre más temprano inician vida sexual, tienen mayor riesgo de BPH y de cáncer cervicouterino a temprana edad. O sea, ya temprana edad es como de los 25 más o menos, las jóvenes ya llegan a tener su cáncer cervicouterino. Hay una característica importante en la adolescente, que cuando nosotros colocamos un espejo y observamos el cuello, ellos van a tener una eversión glandular, así le llamamos, o sea que lo que está adentro, que es el endocervix, acá está el ectocervix. O sea, el ectocervix, para que se den una idea, es como el carrillo de nuestra boca, más o menos tiene ese parecido, y el endocervix parece como si fuera una herida, porque tiene epitelio cilíndrico. Entonces, la adolescente tiene una eversión glandular. Al tener una eversión glandular, su unión escamo-columnar se hace más amplia y entonces ella tiene mucho más posibilidades de contagiarse con el virus del papiloma humano, que después tarda entre 10 y 15 años para hacerse el cáncer cervicouterino,
de las personas que nos contagiamos con virus del papiloma humano, solamente el 5% son las que llegan a cáncer cervicuterino. Los antecedentes de infecciones de transmisión sexual también las preguntamos, su edad y su escolaridad. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿qué métodos anticonceptivos? Digamos que vamos a poner una chica de 17 años que se embarazó y tuvo su bebé a los 16. Vamos a ver que ella es una adolescente sana y entonces ella puede utilizar el método que ella quiera, ¿sí? ¿Cuál puede utilizar una mujer sana? Ahorita están en primer lugar lo que es el implante, sería el que está en primer lugar, es el que más piden, es el que está del lado derecho, contiene una sola hormona, se llama etonogestrel y dura 3 años. Este tiene un mecanismo de acción en donde hace un endometrio, o sea, donde se anida el bebé, hace un endometrio demasiado delgado. El moco del cuello es totalmente espeso, hostil para el embarazo, o sea, los espermatozoides no pueden moverse en ese tipo de moco cervical y por lo tanto no llegan a la trompa para hacer la fecundación. Y también pueden tener un efecto anovulatorio, un poquito más secundario, pero también puede tener efecto anovulatorio. Pero su efecto es más a nivel útero, o sea, endometrio y cervix. Después a la izquierda tenemos lo que es el DIU medicado. Tiene levonorgestrel, ese libera microgramos de levonorgestrel todos los días. Este método dura 5 años y el efecto es el mismo que con el del implante porque es solo una sola hormona que se llama progestina, levonorgestrel una y etonogestrel la otra. Con este método, las chicas tienen su sangrado totalmente irregular. No se le llama ya sangrado menstrual, se le llama sangrado por deprivación. Y entonces ellas puede ser que con el implante, que dura 3 años, los 3 años queden en amenorrea, o sea que no sangren los 3 años. O bien que tengan un sangrado de, no sé, les puedo decir 30 días, pero el sangrado es más escaso. O sea, siempre tiene que ser menor que una menstruación. Y hay pocas mujeres que sí nos llegan con hemorragia, muy pocas, o hay mujeres que se echaron ya todo un año con sangrado transvaginal, con sangrado por deprivación. Entonces ya están rosadas, ya el esposo se quiere divorciar, ella no quiere tener coitos porque pues está sangrando, se le hace incómodo, y entonces pues les llegamos a quitar el implante. El implante, otra cosa que también llega a suceder, aunque no lo describen mucho, es lo de la, ¿qué me pasó? Bueno, otra cosa que tienen el adolescente que también tenemos que tomar en cuenta, y sobre todo las que tienen sobrepeso y obesidad, es la cuestión de el desgaste de óseo, ¿sí? No es una osteoporosis en sí, pero se tiene que tener cuidado con esto. Y bueno, es un método muy ideal en una joven porque no tiene estrógeno. El estrógeno es otra hormona que se utiliza también para la anticoncepción, pero con el estrógeno tenemos que tener mucho cuidado. Yo he visto mujeres que incluso no tienen problemas vasculares y me tocó ver una joven con una trombosis o un accidente vascular de la arteria cerebral media. Ella no entendía muy bien lo que uno hablaba. Ella no articulaba bien las palabras para contestarme y ya tenía 1 año que no iba a la escuela. Ella me la enviaron del hospital para el niño. Por eso sí es como que más conveniente el usar solo progestina en las adolescentes.
Entonces, son los dos métodos que incluso sacan unos cuadros donde nos dicen que esos dos métodos ahorita están de punta porque hay 2 embarazos por cada 100,000 usuarios, ¿sí? Con los otros métodos te ponen 5 embarazos, 10 embarazos, 30 embarazos por cada 100,000. Lo ideal aquí es un método dual, ¿sí? Si yo no tengo pareja estable, que yo no vivo con ella, sucede muy frecuente en las adolescentes, o que el chico vive en su casa, ella vive en su casa. Entonces, tienen mucha posibilidad de que o él o ella o los dos tengan parejas por otros lados y entonces deben de utilizar lo que es el condón para prevenir las infecciones de transmisión sexual. Pueden utilizar el de la izquierda, que es el condón masculino, o el de la derecha, que es el condón femenino. En los hospitales públicos lo que les damos es el condón masculino, el femenino no, el femenino es más caro. Yo hace algunos años costaba, por ejemplo, 5 pesos el condón masculino y el femenino costaba 40 pesos. Pues es más barato el masculino. Entonces yo les digo a las chicas, ustedes traigan sus condones masculinos en sus cosas para que si van a tener vida sexual, no le digan que están usando algún método y les dicen que se tienen que poner el condón. Luego también está la T de cobre. Con la T de cobre, el mecanismo de acción también es local. ¿Sí? Es una reacción inflamatoria muy importante a nivel celular. Esto lo produce el cobre y hace que se produzcan infinidad de células inflamatorias como son los macrófagos. Esto lo que van a hacer va a ser aniquilar a los espermatozoides, no los permite que se muevan y entonces no llegan a la trompa uterina, en el tercio externo de la trompa uterina. Ese es el mecanismo de acción más importante de este método. En realidad es muy local. ¿Alguna duda de estos métodos? Muy bien, pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, también existen otro tipo de métodos que se pueden utilizar. Estos ya son combinados, quiere decir que traen estrógeno y progestina. Por ejemplo, está el hebra, el parche, ¿sí? Este contiene una progestina y un etinilestradiol. Se coloca el parche en una parte donde no haya roce con la ropa o con el roce con las personas y se coloca uno cada semana. Son 3 parches, descansan una semana y viene el sangrado por deprivación. El mecanismo de acción es a nivel central. Inhiben a la hormona gonadotropina coriónica, la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH, y a la vez inhiben a la FSH, folículo estimulante, y hormona luteinizante, que son las que permiten la producción de las hormonas que son los estrógenos y la progesterona, y por lo tanto no va a haber ovulación. Lo mismo el Nuvaring también es estrógeno y progestina y el mecanismo de acción sería el mismo. Se coloca en el interior de la vagina, se deja durante 3 semanas. Ellos pueden seguir teniendo su vida sexual aunque tengan el Nuvaring dentro de su vagina. 3 semanas se retira y viene su sangrado por deprivación. Generalmente cuando se utilizan este tipo de hormonas, igual el sangrado va a ser menor. Los efectos secundarios de estos métodos, que son igual hormonales combinados, nada más en diferente presentación, es que la joven puede presentar algo de cefalea, algo de dolor mamario o algo de náusea. Lo más común es la cefalea y el dolor mamario, pero eso es solamente en los primeros 3 meses. Ya después que se acostumbre la chica, se le va a quitar ese efecto secundario. Después abajo hay un anticonceptivo que dice ciclofémina. Ese también contiene estrógeno y progestina
y se aplica mensualmente. También hay inyectables de solo progestina, se aplican cada 60 días, como es la noretisterona, o bien la medroxiprogesterona, que esa se aplica cada 3 meses. Y el efecto es el mismo, de donde adelgaza el endometrio, espesa el moco cervical y puede llegar a tener algún efecto de anovulación. A la izquierda están las pastillas. Las pastillas las puede haber combinadas con estrógeno y progestina. El mecanismo de acción es igual, acá a nivel central, a nivel de la hipófisis o del hipotálamo, de la GnRH en el hipotálamo y la FSH y la LH en la hipófisis. Y entonces, va a inhibir ovulación y también el efecto secundario es que adelgaza el endometrio y espesa también el moco cervical. Pues me parece que ya son los métodos que se pueden utilizar en las adolescentes. En realidad les digo, son prácticamente todos los pueden utilizar. Nosotros les hacemos su revisión, su historia clínica con los aspectos más relevantes que les mencioné. Les tenemos que hacer una exploración mamaria y, bueno, pues el papanicolau se les recomienda 3 años después de que iniciaron vida sexual. Se cita a la chica, por ejemplo, si se colocó el dispositivo, se cita al mes o mes y medio para revisarlo y para aprovechar para tomarle el papanicolau. Con los otros métodos combinados, hormonales combinados, se cita más o menos a los 2 meses para saber qué efectos secundarios han tenido y si se los están tomando adecuadamente. Ya después se citan cada año y lo máximo que pueden utilizar, máximo que pueden utilizar un método son 5 años de estos hormonales combinados. Porque después de esos 5 años, ellas pueden hacer una esterilidad porque el efecto a nivel del moco cervical es ya de tanto tiempo que el moco cervical para que se vuelva fértil, o sea, se queda hostil y tardan años en recuperar ese moco nuevamente que sea fértil. Por eso nosotros, bueno, les decimos que este tipo de métodos los cambian cada 3 años. Y los anteriores que les puse, eso sí, pueden ser, por ejemplo, la T de cobre dura hasta 10 años, el DIU medicado 5 años, el implante 3 años, eso sí los pueden utilizar más tiempo, pero estos combinados, les digo, a los 3 años hay que cambiar. Si estoy usando inyecciones, a los 3 años a lo mejor cambio a parche, pero cambiar de método, porque sí provoca una hostilidad en el moco cervical y que no favorece la fertilidad. El método lo elige la usuaria. Se le llama usuaria, no son pacientes, son usuarias, porque, bueno, deben ser gente sana, ¿verdad? Entonces, no van por una enfermedad, van por un método de planificación familiar y se le llaman usuarias. Entonces, en base a la historia clínica, si ella, por ejemplo, dice, es que he tenido 30 parejas sexuales, pues probablemente no le recomiende yo el dispositivo, porque con las infecciones de transmisión sexual y el dispositivo, pues las infecciones se pueden ir al útero, a la trompa o hacer abscesos incluso en la cavidad pélvica. La que sigue, por favor. Y bueno, dejé al final lo de la píldora de emergencia. La píldora de emergencia, su mecanismo de acción es muy variado porque depende del día del ciclo menstrual en que lo está tomando. Puede ser anovulatorio, es solo progestina, este método de la píldora de emergencia, es del levonorgestrel, son de 75 miligramos las tabletas, trae 2. Lo ideal es tomarla inmediatamente que tuve mi coito y que no tuve protección.
y la tomo ahorita y la otra la tomo a las 12 horas, o bien las puedo tomar las dos juntas. Yo casi no les doy las dos juntas porque ¿qué creen? Que luego les da vómito o les duele la cabeza. Lo pueden utilizar 2 veces al año. Lo dejé aquí al último porque el adolescente lo usa como método anticonceptivo. Y entonces luego ya tiene sus problemas de sangrado uterino anormal por el mal uso de las hormonas, o bien se embarazan, ¿sí? A veces lo usan, no sé qué les puedo decir, 5 veces en un mes, o 3 veces en una semana. Y les digo, también me han llegado embarazadas o me han llegado con abortos. Y bueno, les comento que todavía en las farmacias no les quieren vender la píldora de emergencia a las chicas. La que sigue, por favor. Y bueno, esta conclusión no es sobre el método anticonceptivo en sí, pero yo puse que debemos tener muy presente la necesidad de puntualizar la diferencia entre lo que son las creencias, los conocimientos, las actitudes, los miedos y el miedo sobre su sexualidad y en relación a la anticoncepción. Los adolescentes no te preguntan mucho, o sea, solo cuando están en grupo es cuando te preguntan más acerca de lo que es los métodos anticonceptivos o sobre su sexualidad. Pero cuando van a consulta, por ejemplo, a la pública, casi no hablan las chicas. Y bueno, aquí yo una recomendación que sí hago también es que lleven al novio, ¿sí? Porque el control de la anticoncepción debe de ser de 2, porque debe ya incluirse el varón, aunque él no use el método, pero sí tiene que entrar a la consulta para que sepa los mecanismos de acción del método, cómo lo deben de utilizar. En todo eso se tienen que incluir, ¿sí? Si hay algunos jóvenes que llegan los 12 y llegan muy responsables a pedir un método anticonceptivo porque desean iniciar su vida sexual. Pero aquí el por qué no usa el joven el método anticonceptivo es precisamente por eso, por nuestras creencias, por nuestros miedos, le creen más a los iguales, a lo que les dicen sus compañeros de la misma edad, que a veces la idea o la información más bien que tienen es errónea y ellos les creen más a ellos que incluso al médico. Entonces sí tenemos que luchar en el adolescente en la cuestión de la anticoncepción. Sí tenemos que estar muy con la educación tanto en la educación básica, la media superior, porque tenemos que unirnos el área educativa con el área médica, pues todos, ¿no? Y el área social. Sí, maestra Emi. Hola, buenas noches. Buenas noches. Estuve viendo toda la presentación, me pareció bastante interesante, pero en mi caso siento que me hace falta información porque yo tengo un hijo varón. Entonces veo que el único método que se mencionó como para la cuestión de un varón es un preservativo. Entonces quería saber si hay algún otro porque, bueno, a ciertas edades, como usted lo mencionaba, no sé, 14, 15 años, que es como cuando están llegando las niñas embarazadas, pues debe de haber un acuerdo como con los papás y me parece como bastante difícil, o no sé si todos los papás en ese momento, si es que tuviesen novia, estén de acuerdo en usar un método anticonceptivo o simplemente en hacerse la idea de que tengan relaciones sexuales. Entonces, ¿qué pasa en esas cuestiones? Porque pues a mí sí me interesa
generar todo ese tema preventivo o saber si hay algún otro método dirigido a jóvenes, Sí. a chicos de 12 años en adelante, porque al menos a mí sí me interesa que sea una cuestión de responsabilidad. Y yo sí creo que el que se maneje un tema de métodos anticonceptivos no es que se esté dando un permiso o una autorización, es simplemente que si ya se va a hacer o ya se va a realizar, se prevenga y no de lo mínimo que hoy en día puede ser un embarazo, sino de alguna otra enfermedad que traiga consecuencias que realmente puedan ser irreversibles, ¿no? Como una cuestión de un contagio de SIDA. Entonces, sí me interesa el tema de saber si hay algún otro método que pudiera ser como el que se está usando o los que se ejemplifican para mujeres, que son hormonas, que son pastillas, son inyecciones, parches que pudiesen aplicar para hombres. El mejor método para las infecciones de transmisión sexual es el condón. En cuanto al no embarazo, es todo lo que les comenté de los métodos que existen. ¿Cómo aborda uno a un joven? Bueno, primero, lo que nosotros tenemos que hacer como padres es educarlos en valores, virtudes, en que ellos tienen que querer a su cuerpo, cuidarlo, protegerlo, mantenerlo sano, y ellos se les explica. En este caso, si el joven se acerca con usted y le pregunta, usted preguntas concisas, respuestas concisas. Si le dice que si ya tiene novia, pues hay chicos que se abren bastante con los papás, o sea, sí, ahora sí depende de la comunicación, entonces platica o les pregunta y usted le responde. Ahora, otra forma de abordarlos es, oye, ¿qué te han dado de explicaciones acerca de tu desarrollo, de tu desarrollo sexual en la escuela? Esa es una forma de abordar, de como que vamos a analizar más o menos qué es lo que él está sabiendo o en qué inquietud tiene. Y bueno, no se trata, yo recuerdo compañeros que decían cuando éramos nosotros estudiantes o cuando estábamos ya ejerciendo la medicina en ginecología, que pues ellos lo que iban a hacer con sus hijos es darle preservativos a los hombres y pastillas a las niñas. Ahora sí que depende de cada quien. Yo ahí sí no lo pondría en tela de juicio, pero algo sí bien importante de la experiencia, de lo que yo he visto y todo, pues lo ideal es que ellos atrasen lo más que se pueda su vida sexual. Eso sería lo ideal. Pero Porque disculpe que le interrumpa. El enfoque de mi pregunta era saber si existe algún otro método que pueda aplicarse a jóvenes hombres o solamente es el preservativo. Por eso mencioné el ejemplo de las pastillas. tiene como unos 40 o 50 años que se ha estudiado y estudiado al varón para darle hormonales. Y luego mencionan en artículos que ya va a salir la pastilla del varón y todo eso, pero hasta la fecha no hay ninguna píldora para el varón, no hay ningún anticonceptivo para el varón, solo el de barrera, que es el condón. Solamente ese es el que existe. Ok, muchas gracias. Sí, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, Elizabeth. Sí, yo como la maestra Emi también estaba preocupada por la cuestión de que tengo un hijo de 16 años y ahorita anda con novia y es la misma preocupación, es varón y sí se habla mucho en cuestión de la mujer, de las pastillas, pero en cuestión del hombre es poco lo que lo que le podríamos dar para que él también prevenga esta situación. Sí, es que solamente existe o el condón o el quirúrgico. O sea, a mí me han tocado jóvenes
No varones adolescentes, porque como yo soy ginecóloga, pues a mí me llegan pura joven, pura mujer, pero ellas así radicalmente me llegan a decir que ellas ya quieren la salpingoclasia, sin tener hijos, porque ahora lo que quieren tener son gatos, perros, le llaman perrijos, gatijos, pero sí para el varón, o sea, por eso, bueno, lo único que toqué fue el condón, porque es lo único que hay para el varón. Ajá. Uh-huh. Y la verdad es de que las clases que les dan en relación a cómo se debe usar el condón es muy bueno, porque desde que no lo pongas en tu cartera, porque ya con el calor pierde lo de el elástico, o sea, se puede perforar y por ahí se pueden pues embarazar, ya una vez que está perforado el preservativo. Entonces, primero es eso, de no traerlo en la cartera o no traerlo en un lugar donde haga calor. Lo otro es de que deben ellos de sacarlo y probar si no tiene orificio, la forma en que se tiene que colocar, cómo debe de ser de arriba hacia donde está el orificio, la uretra peneana, hacia abajo, cuando está erecto, el retirar el pene de la vagina, después de eyacular, o de si ya no hay erección, tener mucho cuidado y tomarlo con los dedos, porque hay jóvenes, incluso adultos, que todavía no lo saben utilizar bien, entonces no se lo colocan bien y luego llegan conmigo porque quieren que les saque el preservativo, porque se les quedó en el fondo del saco de la vagina. Entonces, con el buen uso del condón, es muy bueno para prevenir embarazo y para prevenir infecciones de transmisión sexual. Que a veces con todo y condón, a mí me toca chicas que tienen herpes o que tienen molusco contagioso, porque como ese no solamente es en vagina, entonces se llegan a contagiar aún con todo y el condón. El adolescente que inicia su vida sexual tiene más miedos y tiene muchas preocupaciones y tiene incluso hasta depresiones, porque nada más no les vino su menstruación el día que ellas la esperaban, se les va el sueño, ya sienten que están embarazadas. Yo recuerdo que unos jóvenes tuvieron relaciones sexuales y luego la joven se fue de vacaciones con su familia, no le bajó y se le retrasó 1 o 2 semanas, ya no recuerdo bien. Llegaron al consultorio, se me hincaban para que yo les sacara ese embarazo, que porque no sé con los papás cómo les iba a ir, o sea, le tenían mucho miedo a los papás, y les dije, espérense, les pedí una prueba de embarazo, y la prueba de embarazo estaba negativa, para que se den una idea de todo lo que conlleva el que inicien su vida sexual a temprana edad. ¿Alguna otra pregunta? Suani. Qué bonito nombre, Suani. Hola, buenas noches. Gracias, doctora. Bueno, más que una pregunta, solamente daría mi opinión como parte del área de la salud y como mamá. Usted lo acaba de mencionar muy bien. Los chicos cuando empiezan su vida sexual activa tienen miedos, tienen dudas, tienen angustia y una serie de cosas que pasa por la cabeza de ellos. ¿Y por qué lo digo? Porque yo también en algún momento tuve la edad que tienen ahorita, por ejemplo, mis hijos, ¿no? Pero está súper bien que hablemos de métodos anticonceptivos y que los chicos les expliquen en la primaria y en la secundaria cómo usarlos, cuál es el mejor, el idóneo para ellos. Pero, ¿por qué tienen tantas dudas? Porque no solo es cómo lo deben utilizar, cuál es el mejor para ellos, sino que en la cabeza de los chicos siempre está papá y mamá. Entonces yo creo que tendríamos que nosotros quitarnos como padres, como adultos,
como miembros de una familia de chicos adolescentes, quitarnos muchos tabúes, quitarnos muchos mitos, quitarnos muchos miedos y poder hablar realmente de sexualidad con nuestros hijos, de decirles qué es lo que pasa, qué es lo que sienten o que ellos nos cuenten. Yo tengo una comunicación bastante abierta con mis hijos y como decía una de las compañeras que participó antes, no es que les esté dando permiso a que tengan relaciones sexuales, pero le estoy dando la pauta de que no está sola o solo en este trance que me tiene a mí, que como adulto, que yo ya pasé por ese camino, lo puedo o la puedo guiar un poquito más y eso evitará a mermar los miedos de ellos, las dudas, pero sobre todo evitará abortos, evitará embarazos no deseados, traumas y algunas otras cosas que pasan por los chicos. Entonces, no sé cuántos de los que estamos en este grupo ahorita pertenecemos al área de la salud, pero yo creo que más de uno no habla totalmente abierto con sus hijos o con algún adolescente que tenga en casa, en familia, sobre la sexualidad, sobre una relación sexual, sobre un método anticonceptivo. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pues que entre, como usted lo decía, entre el mismo grupo de edades se empiezan a contar y a veces se malinforman porque algunos no están experimentados, sobre todo el que va a iniciar su vida, su primera relación sexual, llámese hombre o llámese mujer, tiene un montón de dudas. Las hormonas están a flor de piel y quiere experimentar y quiere saber qué pasa más allá de una caricia, pero pues no lo puede hablar abiertamente con un adulto porque nosotros tabudizamos, decimos, no, eso es, si soy muy de la parte de la creencia, no, eso es como pecado, hablar con mi hija o con mi hijo sobre eso no está bien. No, el que yo hable con mi hija va a quitar o va a mermarla, como que se puede romper la línea de autoridad entre mi adolescente y yo. Y yo creo que pasa todo lo contrario, se fortalecen esos lazos papá, mamá, hijo, hija, adolescente, porque cualquier duda que pudiesen tener se acercan a ti, eso va también va a beneficiar a que se vayan a enfermar de 20,000 cosas en la parte sexual los chicos. Entonces, yo creo que lo principal no es educar solo a los adolescentes, sino educarnos a nosotros como miembros de la familia, como cabezas de familia, para poder fortalecer a nuestros adolescentes y evitar embarazos no deseados. Así es algo pues bien importante de lo que está comentando nuestra compañera Suani. Tiene mucha razón porque hay un dicho que dice que hormona mata neurona. El joven está con las hormonas sexuales a más de lo que da, ¿sí? Entonces ellos tienen muchas inquietudes sexuales y de su placer sexual y de que sea un placer sexual sano. Por eso es bien importante que los papás platiquemos con nuestros hijos. Una vez alguien me preguntó que cuál era la edad ideal para platicar con nuestro hijo acerca de esto. Entonces, bueno, reflexionando, pues yo creo que es también cuando el chico lo permita, pues en el momento que estemos con ellos lo permitan, o también cuando ellos te pregunten. Y respetar, porque si ellos quieren iniciar su vida sexual, como yo ya se los comenté, es un derecho de los adolescentes de que ellos decidan en qué momento van a tener su vida sexual. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola, doctora. Bueno, Otra vez quisiera hacer un comentario. Considero que también dentro de nuestra cultura, o sea, a diferencia de la anglosajona o la asiática o otras culturas, estamos muy influenciados por la parte religiosa y eso limita a veces mucho el proceso de educación para nuestros hijos. Aunque ahora las nuevas generaciones, como bien manejaba usted, los millennials o la generación Z, podrían hablar de que Dios sí, iglesia no. Finalmente la influencia de los padres juega un papel muy importante. A veces el solo hecho de poder tener ese acercamiento o querer tenerlo o en qué momento lo hacemos, porque usted bien hablaba que a los 12 años hay una rebeldía total y sí. obviamente eso complica aún más el proceso de acercamiento
porque es la etapa en la cual ellos empiezan a tratar de experimentar pues este tipo de esquemas. Y si para los que somos contemporáneos, pues antes la sexualidad no era tan abierta en muchos esquemas. Ahora cualquier joven tiene el acceso inmediato a los sistemas mediáticos y puede observar cualquier cantidad de situaciones, ¿no? Desde cuestiones de orden, pues educativa y otras tantas que son totalmente distorsionadas, como podríamos hablar de la pornografía, ¿no? Entonces, tienen una influencia muy fuerte en nuestros jóvenes y por supuesto que la educación que les genera, pues es muy compleja y perdón por mis comentarios tan vulgares, ¿no? Si ves una película pornográfica y ves que el caballero eyacula y llena tarros y tarros y cuando uno sucede eso apenas una fichita, pues dices, qué volano, y cuando los jóvenes ven ese tipo de esquema y no hay un adulto que te oriente, pues hay un problema, ¿no? El solo hecho de observar sus genitales, el solo hecho de tener esos acercamientos y tocamientos, considero que todavía tenemos un rezago importante en el sistema de la educación sexual. Así es. Y sí, yo soy católico y profeso esa religión, pero considero que finalmente también puede coartar, si no está bien orientada, la educación en el esquema de orden eclesiástico. Esa sería mi opinión, maestro. Y también, maestro Salomón, el educativo también, porque les comento que yo de las experiencias que tuve es que el catedrático no está bien preparado en la que es la educación sexual y menos en la anticoncepción. Sí, sí, nosotros de manera general. Claro, sí, sí, nosotros como personal de salud, finalmente tenemos que tener este tipo de acercamientos y de estar continuamente en repasos académicos para tener, pues bueno, estar a la vanguardia en el conocimiento, pues yo me imagino que otras áreas que no tienen esta formación, quizás se les complique más, ¿no? Y obviamente el transmitir un conocimiento del cual adoleces, pues imagínese, o sea, se junta el hambre con las ganas y a dónde vamos a dar, ¿no? Fíjese que eso que usted dice de lo de la eyaculación, también tiene un componente de tipo cultural y social, porque una sexóloga, tuve la oportunidad de acudir a una plática con ella hace unos 2 o 3 días, y ella comenta que la mayoría de sus pacientes son varones, porque entonces el varón es el que tiene que darle el placer a la mujer, ¿sí? Si él no le da placer a la mujer, si no le da orgasmo, no sirve. Y entonces ellos van muy preocupados porque no tienen erección, porque el eyaculado es menor de lo que ellos creen. El eyaculado en sí es de 1,5 mililitros a 5. Entonces, algunos me imagino que entre pares se dicen que eyaculan, no sé, un tarro de Gerber o no sé, ¿verdad? Entre ellos se platiquen eso. O el tamaño del pene, se preocupan mucho por el tamaño del pene. Y entonces el varón, pues, se puede decir que sufre en silencio, porque como él es el varón, ahora sí, disculpe también la expresión, macho, que le tiene que dar el placer a la mujer, porque así estamos educados. O sea, si una mujer se le acerca a su pareja y casados y se les acerca porque quiere tener un coito, les dice, oye, pues, ¿qué te está pasando a ti? Y yo soy el que debo de decidir. Entonces, sí, maestro, eso de la eyaculación, le comento que es muy preocupante y que la sexóloga eso nos comentó, que el varón era de sus pacientes más comunes. Pues sí, tenemos muchas cuestiones sexistas, muchas cuestiones machistas. Ahí el 8 de marzo, en donde, bueno, hay muchas expresiones también en torno a la sexualidad y estas cuestiones transculturales que tenemos y que al final del camino, bueno, qué tan bueno puede ser o malo, porque podemos tener una influencia tremenda ahora con un sistema globalizado, pero quizás no podemos, quizás esta parte de nuestra cultura propia, entenderla en ese contexto social, en ese ambiente familiar, porque al final todo ese andamiaje social o todo ese tejido social, pues lo conforman las familias. Y de ahí que, bueno, pues
pueden suceder muchas cuestiones ahora con esta parte de la sexualidad y cómo es explotada la sexualidad en todos los medios, en los sistemas mediáticos, a partir de cómo se ofrece la sexualidad de una dama, ¿no? De manera directa o Se indirecta. comercializa mucho la sexualidad. Claro, claro. Y la mujer sigue siendo pues un objeto sexual. Igual, lo debemos ya de quitar, porque sexuados somos los dos. Sí, completamente de acuerdo con usted, doctora. Sí, quedo a la orden, doctora. Gracias por escuchar. Muchas gracias, maestro Salomón. ¿Alguna otra pregunta? Buenas noches, doctora Alicia. Buenas noches. Me gustaría saber usted qué opinión tiene acerca de la norma 005, si usted considera que se le tenga que hacer algún ajuste, algún cambio, o todavía sigue siendo actual a nuestra época, o qué recomendaciones usted encuentra. ¿Es sobre el expediente clínico? Perdone que ahorita me desconecté un poco. ¿Es sobre el expediente clínico? La norma 05 es sobre métodos anticonceptivos. Métodos anticonceptivos. Realmente no me he dedicado yo a lo que es la norma 005. Nosotros, bueno, en lo que nos fijamos más son en los artículos más recientes, porque las normas se rezagan, se atrasan. Le voy a decir que sinceramente no la he revisado, porque eso nos ha pasado. O sea, hay otras normas, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? Para el manejo de, no sé, la hemorragia obstétrica, por ejemplo, ¿no? Que dicen que es por caminitos. Le das primero oxitocina, ergonovina, misoprostol, carbetocina. Cuando ahorita los artículos te dicen que tiene hemorragia uterina, tiene atonía uterina, igual a carbetocina. Entonces, nosotros sí nos fijamos en estas, pero ya no tanto como estaban al principio, porque están rezagadas, no están actualizadas, y entonces mejor nos fijamos en las normas internacionales o en los artículos, o en los libros de anticoncepción, clínicas de anticoncepción, más que en las normas. Sí es un antecedente, sí es una cuestión de tipo legal que sí tenemos que tomar en cuenta, pero incluso médicos ginecólogos no saben que un adolescente puede ir a solicitar un método anticonceptivo sin la presencia de papá y mamá. Ellos dicen que deben de acudir con papá y mamá para que les den el método anticonceptivo. Ginecólogo. Porque les voy a comentar que hay muchísimos ginecólogos que no les gusta lo que es la ginecología del adolescente. Mucho. Sí, no sé si me expliqué. Perfectamente bien, doctora Alicia. Gracias. Y bueno, pues finalmente yo le quiero agradecer mucho su tiempo, sus conocimientos, su experiencia, esta plática, porque yo sé que a usted le interesa mucho ese tipo de tema. Trabaja asistiendo a las escuelas para darle esta información, que es muy importante para todos los jóvenes. Y bueno, pues yo a todos les quiero agradecer el día de hoy su asistencia y participación. Les pido que si pueden abrir sus cámaras para que Iván Cervantes tome las fotos tradicionales de esta conferencia del día de hoy que la doctora Alicia Liria tan amablemente nos las acaba de dar. Y bueno, les pido a todos una enorme sonrisa para que quede grabada la constancia de que se celebró este curso. Muchas gracias, maestro Carlos. Gracias. Pues bueno, les Gracias comunico a todos que... ustedes. Yo sé que es un tema muy difícil y muy grande, muy amplio, pero que por lo menos haya creado una reflexión en nuestra persona,
en nuestra sociedad y desde luego en nuestros hijos y en nuestros jóvenes, que los jóvenes de México son de nosotros también. Muy bien, doctora Alicia. Y bueno, la próxima semana también tenemos el siguiente tema, que es la salud pública en México. La va a dar el doctor René Prado. Él es especialista en este tipo de temas. Igual los esperamos a las 19 horas. Y bueno, nos gustaría que invitaran a sus compañeros de trabajo para que se actualicen un poco referente al tema de la salud pública en nuestro país. Muy bien, pues gracias a todos, que pasen muy buenas noches, que descansen, cuídense mucho. Buenas noches, gracias. Y hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gusto en conocerlos. Gracias, buenas noches.